Las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron el día de hoy por la crisis fronteriza que hay entre ambos países. Según señala el diario El Universal, la cita que se celebró en la histórica Casa del Marqués de Valdeollos en Colombia buscará encontrar soluciones conjuntas a los problemas de contrabando y actividad de grupos armados ilegales en la frontera binacional, así como a la situación humanitaria destacada en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno de Venezuela. Las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este miércoles en Cartagena para dialogar sobre la crisis fronteriza entre ambas naciones que ha dejado más de 1 millar de colombianos deportados. La cita, que se celebró en la histórica Casa del Marqués, busca encontrar soluciones conjuntas a los problemas del contrabando, los grupos armados ilegales, el paramilitarismo. Holguín, la canciller de Colombia, quien estuvo acompañada por los ministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Defensa Luis Carlos Villegas, sentarán nuestra protesta por la forma en que han sido maltratados nuestros compatriotas, anunció el presidente Juan Manuel Santos. Todo ser humano, aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales, merece ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso. Y eso es lo que vamos a exigir, señaló el presidente de Colombia. Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar a las familias, no dejarles sacar sus propios y pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse, agregó al repasar las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana Venezolana al deportar a cientos de colombianos en los últimos días. Y es que, por un lado, puede que la política y el decreto que estableció Nicolás Maduro de crear y de decretar un estado de excepción en la frontera fue una buena medida para controlar el tema del contrabando de extracción, es decir, el bachaqueo y también el paso hacia Colombia y también la entrada de Venezuela de grupos paramilitares. A pesar de que fue una buena medida, parece que al gobierno venezolano se le está yendo la situación de las manos y están tal vez sobrepasándose en cuanto a fuerza. No están midiendo la fuerza política y de acción que requiere una situación tan delicada como esta. Cuando digo esto, me refiero a lo que señaló el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, y es que ha habido varios testimonios de colombianos que dicen que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela los está sacando a la fuerza de sus hogares, les allanan las viviendas, están separando a las familias. Muchos están realmente desesperados por la situación, muchos ciudadanos colombianos luego marcan sus casas con una letra D con spray para luego demolerlas. Y es que una fuente cercana a mi persona me informó que tal vez la situación está siendo tan pero tan precaria que las familias están desesperadas y los niños incluso pasan hambre. Las familias, las madres lloran de desesperación al ver cómo son sacados de sus hogares y la Guardia Nacional Bolivariana demole sus casas enfrente de ellos, es decir, las marca con una letra D que significa deportados y luego demuelen esas casas con una máquina especial para ese trabajo. Entonces, ante esta situación, ante este testimonio, ante este hecho, es necesario que ambas partes se sinceren y que Venezuela baje el tono de la fuerza que está empleando, pero que también Colombia actúe y de hecho, tal vez más allá de resolver la situación que tal vez sería un mediano a un largo plazo, hay que resolverla a corto plazo. Y el tema a corto plazo es la ayuda humanitaria. Ayudar a los deportados colombianos, que ya son más de 1000 los que fueron deportados de Venezuela hacia Colombia. Muchos están en una situación de desesperación porque trabajan al otro lado de la frontera y tienen que actuar cuanto antes. El gobierno colombiano, junto con el gobierno venezolano, deberían, algo a lo cual no se llegó en esta reunión, pero deberían pautar una nueva reunión, tal vez en territorio venezolano, y acordar una política migratoria basada en una permisología legal. Es decir, dejar entrar a todo ciudadano colombiano a Venezuela y dejar entrar a todo ciudadano venezolano en Colombia que cumpla con la permisología legal y la documentación que requiere para entrar allí. Tal vez estas trabas burocráticas y estos obstáculos muy formales
pueden representar un problema para aquellos que no tengan documentos, pero es necesario que se lleve a cabo de esta manera para evitar el contrabando de extracción y la entrada de personas de dudosa procedencia y con posible involucración en actividades ilícitas, ya sea paramilitarismo, contrabando, grupos armados ilegales, y de esa forma tratar de controlar la situación. También este estado de excepción, y lo he venido diciendo, muchos han comentado acerca de que no era necesario aplicar este estado de excepción, pero lo que sí sería necesario es regular el paso en la frontera para las familias en crisis, dejar entrar a las familias en crisis, dejar que tengan que pasar los que deban pasar y aquellos que cumplan con la permisología y que realmente necesiten ayuda humanitaria, no sellarla, porque establecer muros o un muro entre dos países no alivia la situación. Debe haber menos muros y más puentes, tal y como lo comentó un compañero y colega estudiante de periodismo en su blog. Y realmente es una, digamos, una frase muy cierta, porque tiene que haber más puentes y menos muros entre países. Más puentes es lo que va a ayudar a que haya una interconexión factible para que las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, comerciales, sociales y culturales sean más prósperas, y de esa forma se evite caer en una situación como esta. Ahora el gobierno colombiano debe preocuparse por ayudar a los refugiados y traerlos cuanto antes para lograr establecerlos y asignarlos a refugios por todo el país. Pero el gobierno venezolano, para tratar de reivindicarse frente al gobierno colombiano y evitar que las conversaciones diplomáticas se sigan viendo obstaculizadas, debería ayudar a esos refugiados colombianos a los cuales deportó a buscar por lo menos un asilo temporal en Colombia. Entonces, el viernes entró en vigor este estado de excepción. Santos dijo que Colombia está y estará dispuesta a cooperar en la lucha contra el contrabando y contra las bandas criminales, pero señaló que hay un tema de corresponsabilidad, porque este delito ocurre a ambos lados de la frontera, ocurre tanto en Venezuela como en Colombia. Pero el problema aquí es que ambos países deben llegar al objetivo sin derribar aquellos obstáculos o aquellas, digamos, piezas en el camino. Cuando digo esto y cuando menciono esta metáfora, quiere decir que deben tener mucho cuidado con los que con las personas con las cuales se topan en el camino. Es decir, no deportar ni tratar mal a los colombianos que se encuentran en la zona fronteriza para llegar al punto neurálgico de la situación, que son las bandas criminales y a los contrabandistas. Llegar a ellos sin necesidad de deportar colombianos y de hacer que esto se vea en una situación precaria. Maduro podría llegar a ser denunciado por grupos políticos, de hecho lo demandan en Colombia, lo exigen que sea denunciado y demandado por cometer crímenes de lesa humanidad al ordenar el allanamiento de hogares a ciudadanos colombianos, de demoler sus casas y de tratarlos con de una forma realmente denigrante. Venezuela alega agresión económica de parte de Colombia, actividad paramilitar en la zona en detrimento de los venezolanos, según dijo el martes la canciller Rodríguez. Pero en un tema en el que hay vidas humanas de por medio, no debe predominar ni prevalecer el asunto económico y comercial. Debe prevalecer la ayuda inmediata para esas personas y enfocarse tanto en este aspecto como en la actividad paramilitar sin tener que incurrir en situaciones referentes a la economía, ya que eso es algo que podrá resolverse una vez que haya estabilidad social en la frontera, una zona muy viva, y se acabe con los grupos que afectan esa actividad económica que Venezuela alega está siendo objeto de una agresión por parte del gobierno, o mejor dicho, de paramilitares y grupos ilegales colombianos. Esperamos la mejor voluntad, disposición, así como la presentación por parte de las autoridades de Colombia de un plan acucioso sobre cómo resolver estos problemas que ha venido denunciando el presidente Maduro y que afectan gravemente a nuestra población. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, donde ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, las FARC, paramilitares colombianos que entran a Venezuela, narcotraficantes y contrabandistas de combustible que son de origen venezolano, se dirigen hacia la frontera del Zulia con Colombia, en Guaicao, y hacia la frontera de Táchira, Ureña, con Colombia, para revender y contrabandear el combustible, la gasolina venezolana, así como otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano, que son los de primera necesidad y por los cuales miles de venezolanos hacen largas colas y pasan 6 y hasta 7 horas de sus días y de sus vidas
día tras día en una fila de un supermercado para obtener más que sea un producto. Entonces, ante esta situación, debe prevalecer una política eficiente y un plan que el gobierno venezolano no solamente se lo exige al gobierno colombiano, sino que debe haber acciones bilaterales, que ese plan sea un consenso entre ambos países y deberían acordar esa política migratoria basada en permisología legal para colocarla en el plan, así como la regulación del paso en la frontera para las familias en crisis, la creación de un sistema de registro para asignación a asilos y refugios temporales y posteriormente, ¿por qué no?, llevar a cabo una reforma migratoria para que se le otorgue permisos de estatus temporal a ciudadanos colombianos que necesitan y trabajan en territorio venezolano que por algún motivo o causa de fuerza mayor residen en territorio venezolano, pero eso ya implica acciones y un capital político que debe repasarse y analizarse entre ambos países y en los parlamentos tanto de Colombia como de Venezuela. Pero sí, está la situación en la frontera y seguiré informando más de lo que pase en esta crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, que a pesar de todo aún siguen siendo, y espero que siempre lo sean, países hermanos.